la sección del polígrafo. Fíjense que el polígrafo es una sección tremendamente importante en el Mercurio y a nivel nacional y latinoamericano, porque es la primera instancia de medios de comunicación que se preocupa de verificar, de cerciorarse respecto a la información que se entrega en medios de comunicación y hacer este llamado fact-checking, ¿no es cierto? Por lo tanto, es tremendamente poderoso. En el 2014, Cecilia fue ganadora del premio de periodismo sustentable de la Universidad Católica Milán y Entel, y en el 2015 obtuvo el gran beca Catapultec de la Sociedad Interamericana de Prensa. Esta charla para mí es súper potente porque es de la desinformación en tiempos de pandemia y cómo finalmente nos enfrentamos a estas llamadas fake news. Cómo el día finalmente nos enfrentamos y asumimos responsabilidades, porque tal vez después me desmienta Cecilia, pero antes esta era una pega de los periodistas, antes era una pega de los medios de comunicación, pero el día de hoy, con toda la proliferación, ¿no es cierto?, de la información a través de redes sociales, sin duda que todos nosotros tenemos que tener una responsabilidad, y una cierta responsabilidad, no solo en la publicación, sino que también en los hechos de compartir ciertas noticias, y desde esa perspectiva me parece que es tremendamente valioso que nos pueda entregar un tiempo, ¿no es cierto?, Cecilia Derpich, y nos pueda conversar respecto a este súper importante tema. Ceci, disculpa por tomarme tanto la palabra y te doy la bienvenida a la universidad. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todas, a todos, a todes por estar a esta hora en esta charla. Yo sé que han tenido, me imagino, un día súper intenso, vienen de sus trabajos y ahora están en clase, o hay algunos que estuvieron en clases durante el día y se quedaron hasta esta hora, así que lo primero que les quiero agradecer es que estén acá, porque en tiempos pandémicos nuestros tiempos y nuestros descansos son valiosos, así que agradezco mucho su presencia. Le quiero agradecer especialmente a Felipe por la invitación, además a un profesor al que conozco hace muchísimo tiempo, fuimos compañeros de universidad, voy a cometer una infidencia, además fuimos compañeros de colegio, así que nos conocemos hace mucho tiempo y he seguido su trayectoria y me parece que él es un gran aporte, así que te agradezco mucho la invitación y también le agradezco a Claudia, que sé que hay alumnos de ella acá, y a todas las chiquillas de la producción, a Camila y a todos los que están ahí y que hicieron posible esta charla. No voy a partir desmintiendo a Felipe porque creo que tiene toda la razón en lo que dijo. La lucha contra la desinformación ya no está solamente en los medios de comunicación, sino que está en cada uno de nosotros, en los comunicadores, pero también en cada uno de los ciudadanos, y mi idea es que hoy día podamos conversar un poco de eso. Como decía Felipe, la idea es que esta charla sea súper informal, si hay alguno que tiene alguna pregunta, cualquier pregunta que quieran hacer, yo estoy súper abierta a poder contestarla. Y lo primero que les quiero mostrar es un video como para hacer historia un poco respecto del polígrafo, que como dijo Felipe, es el primer proyecto de fact-checking que fue creado en América Latina. Por supuesto, nosotros no inventamos el fact-checking partió hace harto tiempo atrás en Estados Unidos, ya para la campaña de Obama, pero nosotros decidimos hacer una cosa con ese estilo acá en Chile y poder traerlo acá. De hecho, comentábamos hace un ratito antes que comenzara la charla que pasado mañana cumplimos 8 años, y hace 8 años atrás el polígrafo se presentaba de la manera en que ahora les voy a mostrar un video. Les advierto, les voy a hacer un spoiler, este video es muy old school, así que no se burlen, pero me interesa que vean cómo partió hace 8 años atrás y cómo está ahora. Así que vamos a compartir el video. Ahí vamos.
Bueno, así partíamos hace 8 años con el polígrafo. Un proyecto, la verdad, es que, déjenme compartirles la presentación ahora. Ustedes me dicen si lo ven bien. Un segundo. Ahí sí, ¿no? Se ve perfecto, sí, se ve perfecto. Súper. Un proyecto que la verdad nos llena de... Ceci, estás muteada. Ah, justo dije lo más importante. Vamos a volver a compartir entonces. Espérenme. Ahí estamos. Ahí sí que sí, ¿cierto? Perfecto. Como les decía, nosotros partimos hace 8 años y fuimos la primera sección de chequeo de datos de un medio de comunicación en América Latina y nacimos como un reportaje dentro de... como una sección dentro del cuerpo de reportajes del Mercurio. En ese tiempo, recuerden ustedes, las elecciones de 2013, había 9 candidatos presidenciales, muchos de ellos independientes, además gente que no conocíamos y había entonces mucho que chequear. Y lo que hicimos nosotros fue ir a capacitarnos a Estados Unidos y aprender con PolitiFact, que fueron quienes se ganaron el Pulitzer en el año 2010 por justamente haber innovado en la creación o en el afianzamiento del chequeo de datos en Estados Unidos. Y tomamos entonces su manera de chequear y su metodología para adaptarla al contexto chileno. Un segundo. Ahí. Así se veía el polígrafo en ese tiempo. Fíjense que los candidatos ahí, Michelle Bachelet, Pablo Longueira, que después bajó su candidatura, toda esa gente que nos suena de la política de hartos años, ¿cierto? Y hemos recorrido un largo camino hasta llegar a lo que hacemos ahora, donde nos dedicamos básicamente a verificar el discurso público. Acá tienen, por ejemplo, lo que hicimos para el último debate presidencial televisivo, donde chequeamos a todos los candidatos. También, como mostrábamos en el video, tenemos la sección de vueltas de carnero, donde vemos los cambios de posición que son muy frecuentes también en los políticos, como se pudo ver para el tercer retiro o todos los retiros de las AFP, y seguramente se va a seguir viendo. También hacemos algunas cosas de periodismo de datos, como esto que pueden ver acá que hicimos con la cuenta pública. Y por supuesto nos dedicamos a algo que se ha convertido en el fuerte del último tiempo, que es chequeo de desinformación. Sobre ese punto nosotros chequeamos este tipo de cosas, por ejemplo, desinformación que aparece sobre políticos, como esta fotografía falsa respecto a un niño que protestaba en contra de Daniel Jadwe, o cosas falsas que se han publicado respecto de los constituyentes, etcétera. Pero también mucha desinformación que ha surgido producto de la pandemia, que es de lo que vamos a hablar hoy día. Acá, por ejemplo, hay una publicación sobre la variante Delta, perdón, que hicimos hace una semana, y también este tema que tal vez ustedes vieron, que fue sobre por qué la gente no se vacuna y cuáles son las razones que esgrimen las personas para no vacunarse. Y ahí tenemos de todo, ¿cierto? Desde personas que dicen yo tengo alergia y no me voy a vacunar, o la vacuna experimental, o esto es una pandemia y en realidad el coronavirus no existe. Y ahí es donde nosotros llegamos a la primera reflexión tal vez que me gustaría hacer, que es que en el fondo la desinformación es muy poderosa. Cuando hay desinformación en los políticos, obviamente lo que se ataca es la democracia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada palabra que dice un político, cada promesa que rompe o cada ley que está basada en un hecho que es falso, puede hacer que toda la política se distorsione y se socave la democracia. Pero es más grave aún, o igualmente grave, porque en realidad es difícil hacer la comparación, es muy grave cuando ocurre con este tipo de cosas que afectan directamente la salud de las personas. Si yo le digo a alguien que se va a curar del coronavirus tomando alcohol o tomando un tecito, o que no es necesario vacunarse o tomando cloro, se acordarán ustedes de todos los remedios falsos que circularon el año pasado, yo estoy colaborando en que las personas se enfermen e incluso en que mueran. Entonces la desinformación ya no es un problema
como de los medios, o de los políticos, o de las personas que trabajan tal vez en temas sanitarios, sino que es un problema que se vuelve un problema de todos, y que todos tenemos que atacar, y donde todos podemos, ¿cierto?, contribuir. Rápidamente, porque no quiero entrar en detalles, a menos que alguien esté interesado y después le puede preguntar a Felipe, o hacemos una segunda charla. Nosotros nos basamos en una metodología que fue la que aprendimos con PolitiFact, donde básicamente lo que hacemos es recolectar las frases o las noticias falsas que estén circulando. Luego pasamos por un proceso inapelable, digamos, de 7 pasos muy rigurosos que siempre seguimos. Entre ellos llamar a las fuentes, tener siempre una cantidad de fuentes que manejamos, que tienen ciertas características, documentación, trabajo con muchos documentos oficiales, etcétera, y finalmente llegamos a un veredicto donde decimos si una noticia es verdadera, falsa, o si una frase que dijo un político, digamos, la calificamos dentro de un sistema de calificación. En el tema de la pandemia, y ahí quiero hacer un recorrido para que ustedes puedan tener noción de cómo se han ido instalando las noticias falsas en Chile. Fíjense que la primera vez que nosotros detectamos que este fenómeno que uno veía, ¿cierto?, en Estados Unidos o en Brasil se acercaba a Chile fue el año 2017, para la campaña donde estuvo Piñera, Beatriz Sánchez, para la última campaña, digamos. Empezamos a detectar en una investigación que hicimos en el tiempo en que había unidad de investigación en el Mercurio, que empezaron a circular bastantes videos falsos, y ahí vimos que por lo menos 20 sitios web habían creado alrededor de 80 noticias falsas que tuvieron 3,5 millones de interacciones. Interacciones es cuando alguien pone like, hace un comentario, etcétera. No solamente la ve, sino que interactúa con esta información. Y ahí obviamente el foco de la desinformación era la campaña presidencial. Entonces, una vez que nosotros vimos este fenómeno, dijimos, esto se está instalando. El año 2018 nosotros decidimos crear una sección permanente que se dedicara al análisis de noticias falsas en Chile. Y fíjense que ese año nosotros logramos contabilizar que las interacciones se habían triplicado. O sea, de estos 3,5 millones aumentaron a 11,5 millones, y nos dimos cuenta que aquí ya había un problema, ¿cierto? Y fíjense que ahí detectamos también que dentro de las tendencias de las noticias falsas, si el año anterior había sido la campaña presidencial, ese año se mantenía la política, pero también la migración. Recuerden ustedes que el año 2018 fue un año especialmente fuerte en el debate respecto de las migraciones de distintas personas de países que llegaron a Chile, y que había mucha oposición, ¿cierto? Lamentable oposición, y comenzaron a circular muchas mentiras respecto de estas nuevas personas en Chile, y esa fue la tendencia de ese año. Después, obviamente, el año 2019 ya estaba todo más tranquilo respecto de las noticias falsas de los migrantes, seguían noticias falsas de los políticos, hasta que llegó el estallido social, y claramente ese año volvieron a aumentar las noticias falsas, 4 veces más que el año anterior, y ese año claramente la tendencia fue el estallido social. Y ahí nosotros podemos ver que el fenómeno de las noticias falsas ya está afianzado en Chile. Y cuando estábamos saliendo del estallido social, ¿qué sucede? La pandemia. Llega la pandemia a Chile, se dicta el estado de catástrofe, y ahí fue donde nosotros pudimos hacer la primera medición de noticias falsas en pandemia. Y fíjense que en un solo mes, en el primer mes, medimos más de 100 noticias falsas. ¿Qué pudimos detectar? Algunas diferencias respecto de cómo se compartían las noticias falsas, por ejemplo, del estallido, que era mucho Twitter. En este caso, la mayor parte se viralizaba por WhatsApp. A todos ustedes les tiene que haber pasado en el chat de su familia, de sus amigos, de sus vecinos, la tía o el tío que mandaba remedios falsos o maneras
no contagiarse, digamos, y justamente fueron los falsos consejos respecto de la pandemia la tendencia principal, y también algunas noticias falsas sobre suministros, medidas, etc. Acá lo podemos ver en un gráfico, cómo se distribuyeron las noticias falsas, las mismas que yo les decía, consejos de salud, suministros, infraestructura, etc. Y una cosa muy interesante es que si uno hace una relación entre la ocurrencia de hechos y cómo se comportan las noticias falsas, podemos ver que cada vez que hay un hecho noticioso, la desinformación aumenta. Así como cuando hay crisis, como yo les mostraba, crisis migratoria, igual a noticias falsas sobre migración o estallido social, igual a noticias falsas sobre el estallido social, con la pandemia pasó lo mismo. Entonces, por ejemplo, venía hablándose más o menos había cierto control respecto de las noticias falsas hasta que en principios de marzo del año pasado se detecta el primer caso de coronavirus y se disparan también las desinformaciones. Luego el primer fallecido se vuelven a disparar, después cuando hubo los primeros pics de contagio, cuando detectaron las cuarentenas, cuando se dijo la supuesta hibernación, ¿se acuerdan ustedes que se suponía que a todos nos iban a encerrar? Y esto se mantuvo más o menos tranquilo hasta que llega el plebiscito y el aniversario del estallido social y vuelve a aumentar la desinformación. Y finalmente, en diciembre del año pasado, cuando el Instituto de Salud Pública autoriza el uso de la primera vacuna en Chile, la vacuna de Pfizer, ahí comienza de nuevo a aumentar la desinformación. Y eso viene muy ligado con lo que les quiero mostrar ahora, que es justamente la tendencia que tenemos este año en desinformación, junto con obviamente el proceso electoral que estamos viviendo y el proceso constitucional. O sea, este es un año que es el año más noticioso probablemente del último tiempo. Y las vacunas han sido el centro de la desinformación, ¿cierto? Aquí hay algunos ejemplos de distintas desinformaciones que han circulado, de estos hay decenas de ejemplos, estos son solo algunos, y esto era lo que yo les comentaba, que es algo que es muy complejo de tratar, porque las personas se aferran a este tipo de desinformación que se va multiplicando, se va esparciendo, y tenemos muchísima gente que no se quiere vacunar porque justamente cree en este tipo de cosas y piensa que si toman un tecito, una agüita de boldo, o si vibran alto o tienen abierto el chakra, digamos, quinto, van a curarse del coronavirus, y eso es muy peligroso porque estamos incitando finalmente a la muerte. Y ese es un peligro que todos debiésemos tener claro. Yo creo que esa es una reflexión central, que todos tenemos responsabilidad antes de compartir una información. A todos nos llega mucha desinformación todos los días, y ¿cuál es la primera tentación? Reenviar y poner, bueno, por si acaso lo envío, no sé si es verdad, pero me llegó esto, y yo siento que ahí es donde uno tiene que respirar, cortar la cadena de la desinformación, averiguar ciertas cosas. Si quieren después les puedo mostrar algunos pasos básicos como para que todos podamos chequear información, pero cortar esa cadena de la desinformación y no hacernos partícipes de que esto siga teniendo eco. Quiero dejar hasta aquí la primera parte de la presentación, porque no sé si Felipe o alguno de ustedes tiene preguntas, y yo encantada de contestar lo que ustedes deseen preguntar. Cecilia, yo en esta primera pasada tengo 1000 preguntas. Me interesa mucho estas recomendaciones, en el fondo, como para poder detectar justamente la incitación a la desinformación. Simplemente para poder liberar y que todos podamos participar en este conversatorio, porque me parece súper tremendo lo que nos cuenta, me gustaría preguntar respecto a la sensación de ustedes como investigadores del Mercurio, considerando que las áreas de investigación de los medios de comunicación son las áreas donde se requiere mayor inversión, ¿no es cierto? Es la gran apuesta de los medios de comunicación en términos económicos, ¿no es cierto? Ahí está el foco, digamos, para poder levantar justamente esas áreas que son tan poderosas. Y yo siento, y tal vez acá estoy especulando, pero yo siento que el periodista de investigación se va especializando a tal nivel que empieza ya
a ver por olfato, ¿no es cierto?, dónde existe esta desinformación. Mi pregunta es si para ustedes, con toda la expertise que tienen, sienten o tienen una sensación de que pueda existir una planificación asociada a la desinformación, o más bien esta desinformación se origina desde fuentes más bien orgánicas, ¿no es cierto?, sin mucha coordinación, o incluso puedan tener una visión ya más asociada al marketing o a la venta, ¿no es cierto?, como era el caso, ¿no es cierto?, ahí de una noticia que mostrabas que era conveniente congelar los espermatozoides antes de vacunarte, ¿me entiendes? Claro. Bueno, esa es mi pregunta. Gracias, Felipe. Yo creo que hay de todo. Nosotros, por ejemplo, cuando les mostraba al principio la campaña política del año 2017, ahí nosotros logramos detectar algo más bien concertado. ¿Cómo nos dábamos cuenta? Porque todos los videos básicamente eran iguales. Entonces aparecía, por ejemplo, un video en contra de Alejandro Guillé, oscuro, lleno de humo por atrás, y después el mismo video lleno de humo con Beatriz Sánchez. Y el mismo video con la misma música con Sebastián Piñera. Entonces claramente venía de la misma mano. En otros países también se ha detectado lo mismo, por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro, ustedes recordarán, se comprobó una campaña de noticias falsas en esa elección. Respecto de las desinformaciones del coronavirus, yo creo que ahí es más orgánico, aunque nosotros hemos detectado en el último tiempo una fuerte presencia de grupos antivacunas que son los que comparten la desinformación y que pese a que en las redes sociales como más tradicionales, digamos, están súper controlados, por ejemplo, en Twitter les bajan las publicaciones, en YouTube les bajan los videos, buscan otros canales para seguir compartiendo desinformación, como por ejemplo Telegram, Reddit, etcétera. Entonces, uno puede ver que quizás por ahí se inician algunas cosas y algunas tienen muchos resultados. Se acordarán ustedes hace algunas semanas atrás cuando empezó a circular esto de que se pegaba en los brazos cucharas, celulares y no sé qué. Claro, viene de estos grupos y la gente lo va tomando y lo va esparciendo, pero en general yo creo que es un crecimiento más orgánico. En el fondo a ti te llega una noticia falsa, una desinformación, y tú se la mandas a tu mamá, y tu mamá se la manda a tu tía, y tu tía, y así va surgiendo. También funciona con hombres, no son solo las mujeres las que comparten desinformación sin duda. Sin duda. Perfecto, muchas gracias, Cecilia. Hay una pregunta que veo acá de Génesis. Génesis, por favor, ¿puedes hacer la pregunta tú a viva voz? Por favor, acá la idea es que generemos un conversatorio e invito también a todas las personas que quieran hacer preguntas a levantar la mano o escribirlas en el chat para yo poder distribuirlas. Vamos, Génesis, adelante. Génesis, ¿estás sin audio? No, parece que no nos... Sí, está Está sin sin audio. audio. Así que voy a leer yo la pregunta, pero dice, ¿en qué página ustedes buscan las noticias falsas? ¿Ya? Perfecto, súper ¿Cuál buena plataforma? pregunta. Cuando hacemos chequeo de desinformación, por ejemplo, cosas de coronavirus o temas políticos, cuando son fakes, lo que hacemos es básicamente estar monitoreando siempre cuentas de Twitter, cuentas de Facebook y también ahora mucho Instagram e incluso TikTok, porque en el fondo son en estas publicaciones orgánicas donde va surgiendo la desinformación. Obviamente nosotros ya con el tiempo hemos ido desarrollando ciertas listas de cuentas que sabemos que difunden más esta desinformación. Entonces tenemos como un Twitter, no sé, de ultraderecha, por ejemplo, que siempre estamos siguiendo, que comparten noticias falsas de izquierda, o al revés, ¿no? Cuentas más de izquierda que comparten más de derecha. Y esto se ha visto mucho en la campaña. Y respecto de las vacunas, ahí también nosotros lo que hacemos es hacer un monitoreo diario, ponemos especial atención en las cuentas de antivacunas en Chile, de movimientos antivacunas, pero al final el único método, porque no utilizamos ningún programa, el único método es estar siempre muy atento a las conversaciones que van surgiendo y también tener siempre esta capacidad de relacionar los hechos políticos o los hechos noticiosos
con el surgimiento de alguna fake. Entonces, por ejemplo, si ayer Elisa Loncón fue nombrada como la presidenta de la Convención Constituyente, era obvio que iban a salir un montón de noticias falsas respecto de ella el día de hoy, y así pasó, no sé si ustedes habrán visto con una foto que estaba circulando de ella con Augusto Pinochet, y por supuesto que ella no era la persona que estaba en la fotografía. Muchas gracias, Ceci. De hecho, voy a buscar la foto porque me llamó mucho la atención. La Así tengo que por acá, si tú la me quieres. quedé pegado yo. Hola, Estás pegado, sí. hola. Está pegado, Felipe, pero por mientras podemos Sí, rellenar. pero ahí volví. Ahí Ahí volví. volviste. Estoy con N problema de internet. Les pido disculpas. Pero quería darle el pase a la Pepa Olivares, que tiene una pregunta. Y mientras tanto, me encantaría encontrar esa foto de la Tengo cual yo la foto, hablas. Felipe. Fantástico. Porque yo la tengo también, que la encontré por acá, me la enviaron hoy día y me llamó mucho la atención. Respiré Acá está la profundo foto. y ¿La dije, puedo no la voy a compartir? compartir. Ahí está. Ahí está, ahí lo tengo. Sí, se compartió tremendamente, ¿ah? Tremendamente. Y eso, ustedes detectaron rápidamente que esto era fake. Sí, bueno, lamentablemente nosotros trabajamos en la versión escrita del diario, no en la digital, entonces van a tener que esperar hasta mañana para leer el chequeo en el Mercurio. Pero sí, detectamos que era falso. Oye, y es posible, antes que le dé el pase a Pepa, discúlpame, ¿es posible que nos cuenten cómo fue el proceso de esta detección? Como nosotros en este caso, por ejemplo, buscamos la foto o en general. No, no, en este caso, les llega esta foto, ¿cómo fue Ya, el proceso? lo primero que uno hace es ver si, para tener una pista de cuando algo es falso, y ustedes ahí también tienen que tener harto ojo cuando algo se viraliza mucho y en el WhatsApp reciben el mensaje con un enviado varias veces, ahí es la primera vez que uno tiene que sospechar. Porque si está enviado muchas veces, de hecho por eso WhatsApp tiene esa advertencia, quiere decir que es algo que se está viralizando muy rápido. Entonces ese es primer nivel de sospecha, check. Segundo nivel de sospecha, se repite mucho en Twitter y obviamente eso también, y además se repite en ciertas cuentas. Recuerden ustedes que una de las cosas que está estudiada respecto de la desinformación es que las noticias falsas funcionan porque vienen a corroborar nuestros prejuicios y las cosas que nosotros queremos creer o que quiere creer la gente que las comparte. Entonces, si una persona es anti-migración y le llegan desinformaciones respecto de que, no sé, un haitiano hizo X cosa, va a decir, ah, esto es verdad, y se lo envío a mis amigos que también son anti-migrantes y todos creemos lo mismo. En este caso funciona igual. Hay gente que quiere perjudicar a Elisa Loncón y entonces comienza a viralizar la desinformación. Entonces ya cuando Perfecto. salen muchas cuentas asociadas, también lo miramos. El tercer paso que hacemos es buscar siempre lo primero en ciertos buscadores, te los puedo mostrar después, como Google Search Image y otros, donde uno pone la foto y te avisa si la foto es nueva, si la foto es antigua, dónde podría haber salido la foto, etc. Y después lo que se hace es un reporteo, igual que el reporteo que hace cualquier periodista cuando hace su nota, llamar a la persona implicada, número uno. Entonces, llamar a la constituyente o a sus asesores, su círculo cercano, comenzar a averiguar la información, cruzar datos. Por ejemplo, la persona que compartió la foto dijo que en el año 89 ella había recibido esta beca Presidente de la República, o sea, era una niña que salía del colegio, iba a recibir esta beca para estudiar. Resulta que en el año 89 ella tenía 26 años, ya tenía su carrera de licenciatura en lengua inglesa, Bueno, y además ya tenía un diplomado en Canadá. O sea, por ahí tampoco calzaba. Y también, muy importante, había que corroborar con la fuente oficial. En este caso fuimos a quienes otorgan la beca, que en ese tiempo el Ministerio de Desarrollo Social se llamaba Mideplan,
si hay alguno que es más joven y no se acuerda, y obviamente en esos registros ella no figuraba como alguien que hubiese recibido la beca. Entonces es recién ahí donde nosotros podemos asegurar que se trata de una noticia falsa, porque si hubiésemos tenido solamente una parte de la información, como decir, no, la foto no es, nos quedan todas estas aristas inconclusas. Entonces hay que hacer un reporteo profundo para llegar a una nota que tal vez va a ser muy cortita, pero para la cual usamos, no sé, 10 fuentes, 8 fuentes. Y eso siempre se hace para cada una de las noticias. Súper interesante, súper interesante. Vamos con, voy a leer de todas maneras esa nota mañana en el Mercurio. Vamos con la Pepa Olivares. Hola, hoy muchas gracias, súper interesante el tema. Yo quería hacer Gracias. una pregunta desde el otro lado. ¿Cómo yo como RPP de un centro de investigación que ve, por ejemplo, algunos tengo expertos en temas de COVID, puedo llegar a ustedes para posicionarlos y ayudarles dentro de esas fuentes que ustedes tienen para eliminar las fake news sobre todo el COVID? ¿Cómo podríamos llegar? ¿O solo ustedes contactan? ¿Cómo podríamos generar una alianza, por ejemplo? Bueno, esa pregunta es súper interesante, Pepa, porque de hecho parte vital del trabajo que nosotros hacemos es generar lazos de confianza con las fuentes. Nosotros utilizamos obviamente cierto tipo de fuentes en el sentido de que queremos que sea lo más independiente posible, entonces trabajamos con personas que sean muy expertas en su área y ojalá científicos muy reputados, investigadores de universidades, etcétera. Y lo que ahí hacemos es que nosotros directamente los vamos contactando, ya tenemos una especie como de pool de científicos que nos ayudan, pero la verdad es que no es porque nosotros hayamos hecho una lista cerrada, sino que hemos ido llegando a ellos porque son las personas que más saben en cierto tema. No sé, un hematólogo que específicamente estudió cómo el virus afecta la sangre en el COVID y lo contactamos. Pero, por ejemplo, yo siento que para personas que trabajan en relaciones públicas, una perspectiva muy interesante podría ser, me estoy poniendo, digamos, del otro lado, justamente es ofrecer este tipo de expertos, porque muchas veces uno no sabe dónde están los expertos, sino que se queda con los que más conocen, y para un periodista que además contamos con poco tiempo para hacer los chequeos, sería muy adecuado saber ciertas expertices que tienen las personas. Entonces, por ejemplo, si ustedes en un centro científico tienen personas que tienen conocimientos muy específicos, ese acercamiento desde el mundo periodístico se agradece bastante. Obviamente ahí hay una línea, y yo creo que Felipe también se los tiene que haber comentado, respecto de la pertinencia de la fuente, ¿cierto? Porque a veces también nos podría pasar que alguien, más que saber de un tema, lo que quiere es visibilizar a alguien que no sabe tanto, pero quiere salir en un medio, y obviamente eso es antiético. Pero si se hace desde la ética y la colaboración, yo creo que es una colaboración muy importante. Súper. Gracias. De nada. Gracias, Pepa. Vamos con Roberto Pangui, que tiene la mano levantada, y después hay una pregunta súper interesante de la Génesis. Vamos con Roberto. Hola, ¿me escuchan? Buenas Hola. tardes. Gracias por la oportunidad. En realidad tengo dos preguntas. Una es sobre el tema de las noticias falsas. ¿Cuánto tiempo de respuesta tienen ustedes para poder confirmar una noticia falsa? Porque como medio de ustedes de noticias, ¿cierto? Tienen que estar muy rápido, muy a traspié. Entonces, creo que hay un tiempo límite que tienen ustedes. Esa es una. Y la otra, si acaso ustedes también se apoyan con otros medios, por ejemplo, periodistas, otro diario, o no sé, las noticias nacionales o internacionales incluso. Eso. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Muy buenas preguntas. Felipe tenía razón que tus alumnos eran muy entusiastas. Felicitaciones. Ya, de la última pregunta de la colaboración, la verdad es que sí hay bastante colaboración entre nosotros. Obviamente uno se imagina que hay competencia entre los medios y eso es lógico, pero en el ambiente del fact-checking la verdad es que se ha dado algo súper bonito, que es que
como somos poquitos los que nos estamos dedicando a esto, y claro, nosotros partimos en el año 2008 y estábamos solos, pero luego se fueron, o sea, 2013, perdón, y estábamos solos, luego se fueron sumando un montón de proyectos más y hubo un boom del chequeo de datos ya en el año 2019, y ustedes conocerán proyectos, por ejemplo, como Fake News Report o como Mala Espina, o Decodificador, por ejemplo, que es un muy buen proyecto regional, que hacen también chequeo de datos y entre todos nosotros nos colaboramos y nos apoyamos. Obviamente esa colaboración no siempre sale al aire, algunos de ellos han trabajado incluso proyectos colaborativos en conjunto, pero siempre estamos compartiéndonos datos. Yo, por ejemplo, habitualmente hablo con colegas y, oye, tú tienes esto, nos pasamos datos, y eso también es súper bonito porque al final la lucha es contra la desinformación y no la competencia. Y yo creo que eso es algo que se da como en una tendencia que tiene el periodismo de hoy en día. Los que nos dedicamos a la investigación o incluso al periodismo en general, antes, no sé, cuando yo partí reporteando hace muchos años atrás, no les voy a decir cuánto, yo por ejemplo pedía un teléfono y era así como, no, no lo tengo, a ver, déjame marcarlo para que te conteste, ni siquiera te dan un teléfono. En cambio ahora todo es colaborativo, ojalá que si yo tengo una base de datos te pueda servir a ti también o nos podamos apoyar. Y también nos pasa mucho con proyectos de chequeo de datos alrededor del mundo. Hay una agrupación mundial, digamos, de chequeadores de datos y ahí también colaboramos bastante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una duda de cómo funciona un tema en Alemania, le escribo al periodista alemán y ese periodista me ayuda a corroborar y así funcionamos todo más rápido. Al revés, si alguien necesita algo de Chile, acá estamos nosotros para ayudar. Y en respecto de los tiempos, esa era la primera pregunta, ¿cierto? Me Sí, acordé. así es. ¿Cuánto es el tiempo de respuesta que tienen que dar por el tema de las Sí, noticias falsas? Claro. ahí es difícil porque obviamente trabajamos con tiempos súper acotados. Nosotros, claro, salimos en el diario al otro día, entonces tenemos un poquito más de tiempo que los proyectos que trabajan online, que tienen que publicar rápidamente, pero sí nosotros tenemos una regla. Si no tenemos la noticia completamente corroborada, la noticia no sale. Y preferimos ahí perder la oportunidad del golpe, pero no vamos a arriesgar el capital periodístico, digamos, que hemos construido durante todos estos años por publicar una noticia que no tengamos completa certeza de la información. Y ahí nos pasó mucho el año pasado durante la primera etapa de la crisis del coronavirus, donde faltaba mucha información, donde había mucho secreto respecto de las cifras, por ejemplo, de contagios o de muertos, de fallecidos por el COVID, que nosotros no teníamos información y hubo muchísimas cosas que no pudimos corroborar. O también, por ejemplo, de las condiciones de los hospitales, uno no se puede quedar con la declaración del ministerio, pues, no, está todo bien. Ah, está todo bien. No, pues. Y como no podíamos ingresar a los hospitales, no podíamos comprobar eso. Entonces, si no tenemos toda la información en un tiempo adecuado, preferimos pasar. Pero es una lucha contra el tiempo. O sea, este, por ejemplo, reporteo de Elisa Loncón lo hicimos en pocas horas y de hecho yo le contaba a Felipe que estoy ahora en cierre en el diario, así que más ratito tengo que volver a cerrar esa nota. Gracias, Roberto. Gracias, ¿no? Gracias, Roberto. Y disculpen, voy a tomarme el atrevimiento, Por pero favor, por favor, Adelante. es mi instancia. Sí. me salta una duda. O sea, claro, tienes un tiempo limitado y si no, a veces pasa que las mismas personas o la persona afectada en estas noticias falsas no responde o simplemente no quiere responder o no quiere hacer a esta alusión. Eh, pero, por ejemplo, si tengo los datos y ya sé que es un video falso, ¿con cuántas personas, con cuántas entidades o con cuánta actividad me podría yo conformar que ya es noticia falsa? No sé, Ya, perfecto. 5 o 10 noticias, ahí me conformo, no sé. Ya, mira, súper buena pregunta. En general, como venimos de esta metodología de PolitiFact, nosotros siempre trabajamos preguntando a la fuente oficial, en este caso, por ejemplo, preguntando a Lisa Loncón si es verdad o no. Ella dice que no, pero ahí todavía no está corroborada completamente la noticia falsa, porque ¿qué pasaría si alguien nos dice, no, esto es mentira, pero es verdad? Entonces ahí es donde uno hace el reporteo de fuente. Entonces, yo tengo que hablar, en promedio nosotros siempre hablamos como con unos 3 o 4 expertos por nota, y esos expertos tienen que ser como independientes. Si yo voy a chequear a Marcela Cubillo, no puedo hablar con Libertad y Desarrollo, porque
lo mismo al revés, pues no voy a hablar con alguien La del Fundación PPD Sol. a la Fundación Sol si voy a chequear a Boric, ¿me entienden? Hay que hacerlo cruzado, hay que hablar con expertos que sean ojalá académicos, que sepan mucho, pero además ir siempre a la fuente oficial, que es algo que nosotros hemos aprendido. Entonces, en este caso, yo no me iba a sentir segura junto con el equipo si es que no teníamos el dato oficial de todos los becados de la beca Presidente de la República entre, no sé, el 80 y el 89. Porque si no, no tengo la información oficial y no lo puedo corroborar. Una vez que tengo todo eso, yo digo, es mentira. Y si encontrara la foto falsa, mejor, que también la encontramos. Así que todo cuajo. Pero a veces no tenemos suerte y perdemos, no sé, pues invertimos 1, 2 días, 3 días y no lo logramos nomás. Pues, y no pasa nada. Claro, difícil. Perfecto, gracias. Gracias, Roberto. Muy bien, hay otra pregunta acá de la Génesis que me parece súper potente. Entiendo que la Génesis está sin audio, así que lo voy a leer yo. Dice, ¿qué hay detrás de una noticia falsa? ¿Cuál es el denominador común de la motivación más allá de desinformar? ¿Habrá temas más bien de Estado, política, o solo crear pánico, ¿no es cierto? De alguna forma, perdón, es la Natalie Maldonado, perdón, me equivoqué. De Natalie Maldonado, perfecto. La Natalie que pregunta a través de Génesis. Sí, eso es lo que está... Es que no sé, disculpen, eso no es lo que sé está por qué interviniendo. me enlaza con Génesis, Ah, pero soy yo. Me pasó. pero eres tú, perfecto. Sí. ¿Qué hay Todos detrás, somos entonces? Génesis. ¿Qué hay detrás entonces de esta noticia falsa? ¿Cuál es el denominador común de la motivación más allá de desinformar? ¿Habrá temas más bien de Estado, política, o solo crear pánico? Ahí también lo que muestra la evidencia internacional es que hay de todo un poco. O sea, hay gente que crea las noticias falsas a propósito para instalar una idea. Si hay un candidato, por ejemplo, en un contexto presidencial o un político, yo instalo una idea en contra del político para perjudicarlo o también para beneficiarlo. Esa puede ser una motivación. Pero se ha estudiado hasta ahora. Hay por lo menos 7 clasificaciones de la desinformación y hay algunas desinformaciones que surgen de manera espontánea, por ejemplo, porque alguien, no sé, yo le mandé un video en tono de chiste a Felipe y Felipe lo compartió y se pensó que yo estaba haciendo una noticia falsa porque está descontextualizado. Hay desinformaciones que provienen de la ironía, ¿cierto? Medios que hacen ironía y que se identifican como tales. Por ejemplo, ustedes conocerán cuentas como, bueno, lo que antes era Gamba, porque ahora Gamba se supone que cambió su línea editorial, pero cuentas como, no sé, 24 horitas, Canal 1313 y todas esas cuentas que son parodias, pero que mucha gente cree que son verdad. Entonces, si yo tomo esa foto y la descontextualizo, ahí también se inicia una noticia falsa y nadie sabe cómo partió. Entonces yo diría que la génesis justamente puede tener como distintas vías, pero al final lo que hacen es lo mismo, provocan desinformación y lamentablemente la gente lo piensa. Ahora, también hay un tema con llamar la atención y de hecho hay muchos antropólogos que han estudiado las noticias falsas y lo relacionan, digamos, con el tiempo de las cavernas. Y que de ahí vienen las primeras, o sea, los hombres sentados al fuego y quién cazó el mamut más grande, y que de hecho antes se suponía que solo cazaban los hombres y ahora se sabe que también cazan las mujeres, o cazaban las mujeres en ese tiempo. Y bueno, al lado del fuego se propagaban las noticias falsas, después, no sé, en la Edad Media con la quema de las mujeres, ahí de nuevo había noticias falsas, y también pasa en nuestros contextos, ¿cierto? Cuando uno va a una junta con amigos, o antes cuando íbamos a nuestra oficina y nos encontrábamos en la máquina del café, bueno, ahí también había propagación de noticias falsas. La diferencia es que antes no existían las redes sociales. En cambio ahora con las redes sociales esto tiene una propagación mucho mayor y se descontrola esta desinformación. Sí, yo creo que es súper poderoso lo que estáis diciendo, Ceci, si me permites complementar un poco, ¿no es cierto? Porque creo que es parte también de lo difuso de la realidad de hoy, porque que llegamos finalmente a este concepto de la posverdad, ¿no es cierto? Que finalmente hay mucha información que nosotros no
no conocemos realmente con certeza el origen, por lo tanto damos por verdad algunas noticias o algunas falsedades, por decirlo de algún modo, y finalmente terminamos opinando no con hechos, sino que terminamos opinando desde la emocionalidad. Y desde mi punto de vista, cuando uno, por ejemplo, ve lo que está ocurriendo en el Chile de hoy, ¿no es cierto? Un Chile que está debatiendo y trabajando, ¿no es cierto?, por una nueva constitución, y donde todos esos argumentos finalmente van configurando realidades, es sumamente delicado, ¿no es cierto? Es sumamente delicado, porque finalmente esas opiniones o ese debate que nosotros desarrollemos, justamente lo que nos pide el país es que se puedan generar con una altura de mira, ¿no es cierto? Entonces, yo por eso te presentaba de esa forma al principio, porque siento que antes la responsabilidad era del medio, antes la responsabilidad era del periodista, ¿no es cierto? Había un rigor, ¿no es cierto? Una carrera, ¿no es cierto? Una conformación de aptitudes, habilidades, etc. Hoy día no ocurre eso porque muchos de nosotros no podemos no tener esas habilidades y hacer esto de forma sumamente espontánea y construir finalmente esa realidad que por muy desinformada que sea o por muy carente de verdad, finalmente igual nos sirve para caminar y para opinar y para movernos. Entonces, yo te aseguro que el día de hoy hay mucha gente que está diciendo que Elisa Loncón es una desagradecida, ¿no es cierto? O que es una persona, qué sé yo, quién sabe, todas las cosas que pueden estar diciendo, ¿no es cierto? Y eso es tremendamente grave. Sí, y es muy lamentable porque además comienzan a afianzarse los prejuicios que existen en esta sociedad. No sé si vieron ayer un tuit muy desafortunado que se viralizó cuando una persona pone, bueno, y esta señora sabrá leer y escribir. Una cosa totalmente ofensiva y repudiable, y el mismo community manager de Canal 13 le responde, sí, tiene 2 doctorados. Corta. Y todo eso se viralizó y parece que la persona tuvo que cerrar la cuenta y qué bueno que la haya cerrado. Pero digo, se van construyendo realidades de las personas van queriendo creerlas, que es el juego justamente de la desinformación, y por eso ahí todos tenemos que ser actores para detener este tipo de cosas que finalmente pueden perjudicar a una persona, pero también pueden perjudicar a la gente, e incluso llevar a la muerte. O sea, el tema, por ejemplo, de tomar cloro para defenderse contra el coronavirus fue un tema que provocó muertes en el mundo. Lo mismo el alcohol, está documentado, les puedo mandar el estudio si a alguien le interesa, que hubo ciertos países donde gente tomó tanto que murió por esa situación, digamos. Entonces, la verdad que se está jugando con la vida de las personas y eso es muy grave. Sin duda, tremendo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo todavía tengo millones de preguntas. Por favor, les pido que puedan levantar las manos o irlas regulando por el chat. Yo por mientras, Cecilia, debo preguntarte, y esto es una duda muy personal y que también la comento mucho en clase, que tiene que ver con la época del Chilezuela. Me gustaría que me comentara ahí en el fondo cómo trabajaron ustedes eso. Contextualizo por si alguien no está al tanto, ¿no es cierto? Pero en el balotaje del candidato Piñera y candidato Guillermo, se extremaron mucho las posiciones, ¿no es cierto? Porque lo interesante en esa competencia, ¿no es cierto?, en el balotaje era buscar el centro político. Entonces, ambos candidatos estaban obligados a ir a buscar el centro, ¿no es cierto?, a personas, digamos, que uno podría denominar que son más apolíticas, ¿no es cierto?, y que votan finalmente por, tal vez no por un proyecto político, sino que votan más bien por una persona. Entonces, lo que ocurrió finalmente en todo este contexto es que se empezó a viralizar también de distintos medios, diría yo, no solamente de redes sociales, pero se empezó a viralizar finalmente que el candidato Guillermo, si salía electo, iba a traer una realidad similar a Venezuela-Chile, ¿no es cierto? Donde sin duda hay distintos, ¿cómo podríamos decirlo? Hay bastantes cortafuegos, por lo menos entre gobierno y gobierno, que impedirían que eso ocurriera en un solo gobierno.
¿no es cierto? Entonces, me gustaría saber cómo ustedes vivieron esa etapa y cómo ustedes fueron identificando también las distintas informaciones. Bueno, ahí lo más interesante es que es la primera vez justamente en esa campaña que nosotros pudimos detectar este fenómeno. Ahora, nosotros al principio lo abordábamos desde el punto de vista del chequeo de frases, ¿cierto? Que era como la primera parte de la pega que les mostraba, como por ejemplo lo que hacemos con los debates. Entonces tomamos las afirmaciones, vemos si son verdaderas o falsas, les aplicamos esta metodología, etc. Y ahí en mérito de lo que dice cada persona, uno chequea los datos y puede ver si es verdadero o falso. Respecto de las noticias falsas, yo creo que ahí estaban como bastante distribuidas y vimos contra todos los candidatos, no solamente contra Guillé, sino que contra Beatriz Sánchez, contra Piñera, pero ahí siempre iban como atributos personales. Por ejemplo, la que más corrió de Piñera ese año, que tuvo millones de visualizaciones, era un video donde repetían estos movimientos involuntarios que hace el presidente, entonces trucaban el video y lo repetían tantas veces que decían que tenía Parkinson y que entonces como una persona con Parkinson iba a poder gobernar. Obviamente tomaban un hecho de la realidad, que esto también es súper importante en las noticias falsas, siempre hay como un algo que se acerca un poco a la realidad, que se toma como un elemento y ese es el que se desvirtúa. Entonces acá el hecho eran estos movimientos que se exageraron y se echó a correr la noticia falsa. Y ustedes sabrán que respecto de los candidatos, el tema de la salud siempre ha sido un tema primordial. De Guillén, en cambio, siempre se atacaba como su pasado, esto de que hubiese sido asesor de las ISAPRES o la AFP, ya no me acuerdo, la ISAPRES, ¿cierto? La existencia de ciertos negocios, ciertas vinculaciones, y se atacaba más como su figura. Y también mezclaban con unas entrevistas editadas con el presidente Lago, o sea, era una cosa así bien oscura. Y de Beatriz Sánchez tomaban, por ejemplo, todos sus errores en entrevistas y los mezclaban y entonces hacían una cosa así medio irónica, pero que finalmente puesta toda junta igual era una campaña en contra de ella. Claro, como Claro. de validación finalmente. Exacto, como que no tiene idea de lo que habla. Claro, claro. Oye, Ceci, me encantaría que tú nos puedas entregar algún superpoder para poder, nosotros hablábamos de eso, de qué superpoder nosotros pudiésemos tener, digamos, para enfrentarnos a esta realidad que es tan compleja, ¿no es cierto? Donde yo siempre hablo con los estudiantes, que me encanta en el fondo siempre, ¿no es cierto?, el aporte que tienen ellos desde sus distintas disciplinas, y conversamos mucho respecto a cómo poder aplicar, digamos, esta finalidad de poder detectar donde hay desinformación. Porque finalmente nosotros somos especialistas en comunicación. Entonces, Claro. nosotros, a diferencia, digamos, de personas que a esto le puede parecer tan normal, a nosotros no nos puede parecer normal, y sin duda tenemos que tener herramientas para poder identificar. Perfecto. Les voy a mostrar algunas cosas que usamos nosotros. Ya adelanté algunas, pues ya tuvimos spoilers, pero déjame que se me cerró la presentación y les voy a mostrar un poco de cómo podrían ustedes ver si una información es falsa. ¿Cómo podemos defendernos de la desinformación? Exacto, mire. Ahí tenemos un clásico ejemplo. Entonces, cuando uno hace la lectura, me llega esto, por ejemplo, por WhatsApp. Yo tengo que hacer varias lecturas respecto de esta información. Primero que todo, debiésemos revisar, ¿cierto?, la calidad periodística de la noticia. Para uno como periodista o especialista en comunicaciones, también ustedes que estudian relaciones públicas, hay nociones comunicacionales que ya van siendo básicas, ¿cierto? Que tal vez no toda la población conoce, pero que uno ya sabe. Como por ejemplo que un título de una noticia nunca debe ir con punto, ¿cierto? Entonces, si yo veo esta noticia y veo que aquí tiene punto, mi primera duda. Después yo podría seguir mirando y veo que tiene además faltas de ortografía. Ciudadano haitiano, haitiano con mayúscula,
No. Y después uno ya tiene que ir hilando más fino. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad, ningún medio de comunicación puede dar su diagnóstico, ¿cierto? Porque esa es una información privada y está protegida por la ley. Por lo tanto, yo no podría identificar en un medio a una persona con cara y decir que es VIH positivo, porque eso es una ilegalidad, ¿cierto? Después yo podría mirar acá las fotografías y si ustedes se fijan, estas son más bien unas fotografías informales que pudieran haber sacado el Facebook de cualquier persona y no una foto que tenga calidad periodística. Y entonces todo este conjunto uno podría decir, digamos, sospecho que no tiene la calidad suficiente. Todavía no sé si es una noticia falsa, pero al menos tengo que sospechar. Y además leer en un contexto emocional. Me llega una información y algo provoca en mí, ¿cierto? Yo leo esto y si soy un antimigrante digo, pero ¿cómo? Estos haitianos, no sé qué. Si yo soy una persona muy de ultraderecha y me llega la foto de Loncón, también busca provocar un sentimiento en mí, ¿cierto? Claro, ella es una mala agradecida porque se ganó la beca y ahora está en contra de, no sé, el presidente Piñera. ¿Se entiende? Entonces, ese es el primer filtro que todos debiéramos hacer. Segundo, fijarnos bien en quienes comparten la desinformación. Si yo veo una cuenta como ADM y no ADN, claramente tengo que saber que es una noticia falsa o por lo menos es parodia, como esta que decía que habían llevado de urgencia al presidente Piñera. Esto fue en el contexto del estallido. Lo mismo este tipo de cuentas, no sé si ustedes conocen a unos tipos muy locos que se llaman alerta de sismo, que partieron con las noticias falsas, ellos predecían terremotos, y se hicieron como conocidos por eso, pero claramente todos esos terremotos nunca ocurrieron, y después para el estallido agarraron como una onda de publicar desmanes. Entonces, por ejemplo, acá, patronato cerrado por pánico, hay locales atacados, y obviamente eso nunca pasó. Entonces, siempre tenemos que mirar quién comparte la información y eso también es súper importante. Luego, si ha sido lo que yo les contaba, excesivamente viralizada. Entonces, si les llega con esta advertencia que dice que ha sido enviada muchas veces, yo aquí la saqué de mi propio WhatsApp, digamos, y me llegó así, me imagino que esto es falso, ¿cierto? Ahí uno también al tiro tiene que sospechar porque ha sido muy viralizada y porque además provoca muchas emociones. Esta fue compartida justo el otro día de las elecciones de mayo, cuando Macarena Ripamonti había salido alcaldesa de Viña y la estaban tratando de perjudicar con una noticia respecto de un supuesto robo en un home center hace una década atrás. Esto también es importante, que yo vea si es una foto original o no. En este caso, dice acá, se supone el niño con un letrero, no quiero estudiar, o sea, quiero estudiar para no ser como Jadwe, pero en realidad una foto trucada, porque esto fue en Argentina y hacía referencia al gobernador de Buenos Aires y no, por supuesto, a Jadwe. Y acá, después les puedo enviar la presentación, hay algunos buscadores con los cuales nosotros trabajamos, son todos buscadores gratuitos, como el Google Search Image que yo les mencionaba, Invid y Yandex, pero hay muchísimos más que ustedes pueden buscar y lo que hace uno es subir la foto o copiar la dirección y ahí se hace la búsqueda y uno llega al tiro a la foto original. Te lleva la foto original. Te lleva a la foto original, claro. Uy, qué interesante, ya, está buenísimo. Yo subo esta y me lleva a la foto original. Fantástico. Y bueno, también hay que fijarse en esto, si es una parodia o no. Y esto puede parecer una tontera, pero hay mucha gente que cree que las parodias son reales. Entonces, por ejemplo, circuló esta también al otro día, las elecciones de mayo. No sé si se puede ver bien, ustedes tienen que conocer a este actor que tiene una cuenta que se llama Another Brother, que comparte unos videos graciosos, entonces recreó el panel de Chilevisión. Entonces se suponía que era una entrevista donde estaba Lavín y él lo insultaba. Y entonces era una cosa así graciosa hecha para TikTok las cuentas de derecha, entre ellas, no sé, Sergio Melnik,
pusieron que era verdad y empezaron a reclamarle a Chilevisión por permitir los insultos en contra de Lavín en un programa al aire. Cayó. Claro, entonces uno obviamente tiene que fijarse que no sea una parodia. También es muy importante fijarse si la misma información que estamos chequeando ya ha salido en otros medios. O sea, me llega una información y yo por lo menos debiera googlearla. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan de esto, que eran unas supuestas declaraciones de los integrantes de la lista del pueblo, que eran todas falsas, y si ustedes además se fijan hechas de la misma manera, o sea, claramente aquí hay una intención de desinformar, como lo que preguntaban hace un rato, entonces lo mínimo que debiera hacer yo es poder googlear la información y ver si lo puedo corroborar. Si salió en algún medio de mi confianza, sea cual sea el que les guste a ustedes, digamos, ahí ya podrían tener una pista de que es verdad, pero si no ha salido en ninguna parte, uno al tiro se tiene que preguntar, bueno, si no ha salido, ¿esto es cierto o no? Y yo diría que con estos pequeños pasos, uno rápidamente podría volverse un detector y detener una desinformación, y ahí viene la otra pega, que hay que hacer, que bueno, nosotros lo hacemos a través de un medio de comunicación, pero cada uno lo puede hacer en su contexto, que es amablemente decirle a las personas que estás compartiendo una noticia falsa. Yo me he vuelto una talibana en todos los chats de la familia, de los apoderados del colegio y todo, claro, no lo hago delante de todo el mundo, mando un mensajito privado, oye, mira, por si acaso, está la información correcta, pero claramente es una pega que tenemos que hacer porque solo así se puede detener esta bola que va aumentando, que es la desinformación. Súper interesante. Más encima, Cecilia, cuando tú hablas, y estamos súper de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Que finalmente los afectados es el mundo democrático, ¿entendí? O sea, yo creo que esa es la sensibilidad mayor. Finalmente tú afectas la democracia, ¿no es cierto? Por lo tanto, claro, en esta instancia también donde estamos, es sumamente importante y relevante hacerse cargo de esto. Hay una pregunta acá también, nuevamente de la Pepa Olivares. Pepa, no sé si quieres hacer la pregunta tú directamente. Ay, es que no puedo leer mi chat porque estoy en el celular. Pero yo puedo leerlo. Dice, Ya, sí. tú me complementas tu misma pregunta, y después vamos con Tomás Jost. Dice, mirado desde la responsabilidad social, ¿conoce alguna iniciativa que busque gestionar alguna ley que implique responsabilidad penal tras las noticias falsas? Qué buena pregunta. Ese es un tema que ha sido súper debatido, es también una muy buena pregunta, porque en el fondo, como no se sabe bien el origen de las noticias falsas, es súper difícil encontrar un tipo legal que calce con ellas. Obviamente, si yo con la legislación actual, digamos, invento una noticia o una información respecto de alguien, ya existen figuras como las calumnias, las injurias, y con eso yo ya podría actuar legalmente. Eh, pero, por ejemplo, cuando una desinformación surge de manera natural, porque alguien grabó un video y se lo mandó a otra persona, no con el afán de perjudicar, ¿cómo se califica eso? Y en general, a nivel mundial, los países que tienen como persecución legal de noticias falsas no son los países más democráticos del mundo. Por ejemplo, en Singapur hay una legislación en contra de las noticias falsas, hay 5 años de cárcel para quien comparte una noticia falsa, pero Singapur es un país donde todavía azotan a la gente con palos cuando, no sé, pues, rayan una muralla, y además existe un ministerio que controla los medios de comunicación, entonces no estamos hablando de un país donde fluya, digamos, la libertad de expresión. Entonces, ahí es un tema bastante delicado. En la Unión Europea, por ejemplo, lo han discutido bastante y no hay consenso al respecto. Yo creo que más bien, esta es una opinión personal, yo creo que más que las sanciones, lo que se necesita es educación, lo que se necesita es que la gente logre reconocer las noticias falsas, que paremos con la difusión, que ataquemos especialmente los grupos que más comparten, y en eso se ha detectado que, por ejemplo, las personas adultas mayores son muy propensas a compartir la información falsa, porque ellos vienen de un mundo donde las informaciones que se compartían en los medios eran verdaderas.
Eran Si mi papá, intachables. por ejemplo, que es un señor mayor, si le llega esa información de la tercera, él va a creer que la tercera lo publicó, po. Bueno, ahora no, porque ya está más experto en las noticias falsas, pero lo tienden a creer. Y lo mismo con los adolescentes, y de hecho del trabajo que se hace a nivel internacional es con personas adolescentes para que ellos también se vuelvan como transmisores de verdad, y así como antes habían campañas para detener el bullying en los colegios, ahora también hay campañas para detener las noticias falsas. Qué potente, ¿eh? Súper potente. Muchas Vamos con... gracias. Uy, es que yo lo encuentro, Perdón. disculpa, lo encuentro terrible. O sea, es que de repente que salga, yo he visto doctores, o sea, o semidoctores, no sé, diciendo a la gente que el coronavirus es mentira, que tienen que tomar limón, que tienen que combatirlo, no sé, tomando cloro. Hay algunos que dicen, no, que las mascarillas te provocan problemas. O sea, y eso ya, si lo dicen ellos como a nivel de expertos, o sea, ya es una fake news, o sea, que puede provocar la muerte de la gente. Yo lo encuentro en ese sentido súper terrible, o sea, de una responsabilidad o irresponsabilidad social súper grande, que debería quizás de repente, porque muchas veces como dicen, echa la ley, echa la trampa, porque al final como no hay ninguna responsabilidad detrás, o no hay ningún Claro. castigo, lo siguen haciendo. Imagínate en política, por ejemplo. O sea, son capaces de distorsionar unas elecciones en base a noticias falsas, y eso nos resta todo lo que es la democracia. Entonces, yo lo encuentro que es un gran tema, es un tema súper importante que no deja de ser menor o menos importante, o solamente queda como en lo que se cuenta y en lo chistoso. No sé, lo veo. Sí, es absolutamente profundo, tienes toda la razón. Por eso tú, por ejemplo, que trabajas ahí, por lo que pude ver en una sociedad científica, tienes grandes maneras de contribuir, y cada uno de ustedes también, o sea, en el quehacer que ustedes van a tener como comunicadores, pero también si hay otras personas que nos están viendo desde el ser ciudadanos, todos podemos colaborar. Especialmente cuando uno le toma el peso a esto, ¿ah? Yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Cecilia, más que nada con la visión de la educación, ¿ya? Con la formación que tenemos que tener cada uno de nosotros, porque finalmente esto que parte como, comillas, una chacota, finalmente llega a tener un impacto que es grave, es sumamente grave, cuando uno lo piensa finalmente en una elección, ¿no es cierto? Cuando tú estás eligiendo un candidato por no elegir este otro que tal vez va a representar a Venezuela o va a hacer este país como Venezuela. Es súper grave, ¿eh? Más allá, y obviamente no me refiero a Venezuela desde una visión peyorativa, sino que desde un conjunto finalmente ideológico que se instala en un país. Y eso es tremendamente grave. Y vamos con Tomás Jost. Hola Cecilia, mucho gusto, muchas gracias por esta charla tan interesante. Gracias, Tomás. Bueno, mi pregunta es muy relacionada también a lo de la Pepa. Me pasa que más que compartir noticias, así como la noticia en desarrollo o más desarrollada, ¿qué hacer, por ejemplo, ahora con todo esto político que está pasando con personas, para dar nombres, por ejemplo, como Teresa Marinovich, que comparte sus pensamientos desde su pensamiento conservador, que, por ejemplo, se han difundido tweets de que ella dice, para mí, no sé, la homosexualidad es una patología mental de que tiene... ¿Qué hacer con esas como que se pueden considerar como noticias? Porque ella puede dar su opinión al frente de mucha gente. ¿Por qué crees tú que aún no es penalizado? O sea, más que nada, como mencionaba la Pepa. Porque yo creo que es súper importante que si es una persona que tiene muchos seguidores, eh, va a seguir como dando esa opinión a muchas personas y se pueden crear noticias y se pueden crear hechos noticiosos. Claro. Bueno, ese es un debate súper interesante, pues Tomás, porque por un lado está la libertad de expresión, y dependiendo del grado en el cual uno crea respecto de esta libertad, uno podría decir, bueno, todos somos libres de expresar nuestras opiniones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando las opiniones tienen mentiras?
esas opiniones se pueden chequear. ¿Y qué pasa también cuando mi opinión pasa a llevar al resto de las personas, ¿cierto? Y ahí se han dado debates súper interesantes, como por ejemplo lo que ocurre en Alemania, donde por más que yo pudiese pensar que el holocausto no existió, bueno, me van a juzgar por ser negacionista, ¿cierto? Porque hay cosas que sí existieron y que no se pueden borrar. Yo siento que desde la perspectiva de los chequeadores de datos, nosotros lo que sí podemos hacer es tomar todas estas desinformaciones y ver qué parte al menos del discurso son falsas. De hecho, nosotros también hemos chequeado a Teresa Marinovich y es muy gracioso porque cuando la chequeamos, ella ella mandó una carta. Nosotros tenemos una sección de réplica en el diario, entonces cuando hay alguien que no está conforme con su chequeo, puede mandar una carta y puede reclamar, y ella reclamó muchísimo, pero bueno, su información no era verdadera y la chequeamos igual. Claro, con las opiniones es mucho más difícil porque de hecho una de nuestras reglas metodológicas es que no chequeamos opiniones. Si ella dice los homosexuales son malos, fuera de pensar que está hablando una estupidez, yo no puedo chequear si algo es bueno o malo, ¿no? Pero si ella dijera un dato falso respecto de eso, no sé, está comprobado que los niños, hijos de pareja del mismo género, no sé, no son felices, ahí sí yo podría chequear con un montón de estudios que demuestran que eso es una estupidez. Perfecto. Entonces, es como un manejo que uno debiera tener. Sí, y tengo una duda más, que es muy chiquitita, que existen muchos, como Instagram, como comentaba, como de noticias falsas en relación al COVID, de que es un manejo y no sé qué. ¿Cómo se podría llegar? Porque de repente yo he visto que suben pantallazos como de diarios oficiales o de diarios que ni siquiera se ve como si fuera una foto falsa, porque es información que como que está pasando, poner la fecha, o por ejemplo se ha difundido mucho una foto que sale como la pandemia que se venía, y era como una revista de como hace 3 años. Claro, ahí uno hace como el procedimiento que yo les mostraba hace un rato. Entonces, por ejemplo, si, qué sé yo, miren, mostrarlo con algo que yo les ponía antes. Vamos a hacer como que no estoy dándome toda esta vuelta, que no es muy fina para esta transmisión que Por hizo la favor, universidad acá. no, por favor, Por estamos ejemplo, acá. buscando. Todo esto parece, al menos esta y esta, parecen una noticia como un medio, ¿cierto? Pero la verdad es que existen un montón de programas, no se los voy a mostrar para que no aprendan a hacer noticias falsas, pero que esto uno lo hace en 5 minutos o menos, y yo puedo construir las noticias falsas que a mí se me ocurran. O, por ejemplo, si saco de contexto algo como esta grabación que aparecía en esta fake, también estoy construyendo una noticia falsa. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, por ejemplo, es que si dice que la Universidad de Miami dijo que había que congelar espermios antes de la vacuna, lo googleo. Y si no me aparece en ninguna parte y no me aparece ni, no sé, en el diario que me guste, La Tercera, El Mercurio, Cooperativa, El País de España, The Guardian, lo que sea que yo confíe, ya es raro. Y después ya nosotros a nivel periodístico ya hacemos un chequeo más profundo. Y si no, también Tomás nos puedes mandar a nosotros tus noticias falsas. Tenemos ahí un teléfono, un correo donde recibimos, y eso también se aprecia mucho porque en general el recibir las desinformaciones que están circulando para nosotros es como una luz que nos permite continuar haciendo nuestro trabajo. Sí, yo mando Ojalá, feliz. muchas gracias Tomás, mi sueño es que alguna vez se pudiera generar una gran red donde todo el mundo compartiera estas desinformaciones, pero no como si fueran verdaderas, sino que donde los chequeadores pudiésemos tomar la información y poder también desmentirla rápidamente. Sí, yo mando feliz. Tengo como 3 Muchas cuentas gracias, que he Tomás. visto en Instagram que suben cosas, porque tengo en Instagram una antivacuna que sube todo el día noticias. Estupendo. Ya, pues vamos a esperar entonces ahí Muchas gracias. las desinformaciones. Muchas gracias. Oye, en línea con lo que tú dices, Cecilia, ya casi al cierre de esta instancia, estamos casi llegando al cierre. Ah, pero espérate, hay más preguntas. Está la Dani González. Daniela, por favor.
Dejé ahí el correo por si acaso, para que no me escriban, si hay alguien que se motiva. El polígrafo @mercurio.cl. Daniela, por favor, adelante. Hola, profe, ¿me escuchó? Sí, te escucho perfecto. Ah, ya. Hola, Cecilia, buenas noches. Hola, muchas gracias. Cecilia, mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que a largo plazo van a reforzar la legitimidad de su profesión y darles mayor peso en la sociedad? Yo creo que este fenómeno de las noticias falsas, justamente una de las cosas, una externalidad positiva, digamos, es que justamente ha ayudado a revalorar la labor de los periodistas. Por mucho tiempo, por ejemplo, se discutía si era necesario realmente el periodismo, porque ahora a través de las redes sociales todos podemos compartir información, hay un choque en la esquina, yo tomo la foto, lo subo a mi cuenta, listo. Pero la verdad es que un tratamiento profundo de la información, obviamente lo tiene que dar una persona que esté preparada para trabajar con la información, y no solamente podría ser un periodista, porque ojo que en las unidades de investigación o en los sitios de chequeos de datos a veces trabajan otro tipo de especialistas, no solamente periodistas, sino que ingenieros que son expertos en datos, científicos, comunicadores, etcétera. Pero el valor de los medios de comunicación como personas que sujetas a un código ético y también a un código profesional, cualquiera que tenga el medio, es lo que hace que se certifique de alguna manera que se está haciendo un trabajo serio, y no es lo mismo, siento yo, la cuenta de El Informador Chile, que lo que publique el polígrafo. Con esto no estoy diciendo que nosotros hagamos la pega perfecta, tal vez mañana nos equivocamos y tengamos que salir a pedir disculpas, y eso también podría pasar, pero existe un trabajo, un rigor, una metodología que va protegiendo esta información, y yo por eso de verdad siento que las noticias falsas han sido una súper buena oportunidad de revalorar lo que están haciendo los medios de comunicación y la lucha que hay contra la desinformación. Y ahí, ojo, no solamente de los medios, sino que también de muchos proyectos independientes que no son grandes medios de comunicación, pero donde hay gente que se esfuerza día a día en combatir este tipo de fenómenos. Gracias por la respuesta. Gracias, Daniela. Es súper potente la inquietud de la Daniela, porque fíjate que yo he visto en encuestas, principalmente en la academia, yo no soy muy amigo de la academia, pero creo que la academia tiene, tal vez metodológicamente no es tan poderosa, pero creo yo que lo que tiene la academia es pertinencia. La academia opina de lo que pasa, y eso se agradece. Y la academia en el estallido social sacó una encuesta donde justamente se le pegó muy fuerte a los medios de comunicación. Se les pegó muy fuerte porque también hubo ciertos episodios que fueron bastante comentados, ¿no es cierto? Yo recuerdo el más comentado fue el del Mega, ¿no es cierto? Donde en la plaza, si no me equivoco, fue en la plaza Sotomayor de Valparaíso. O era en Mostraban, Concepción, no me acuerdo bien. no me acuerdo bien si fue en Concepción o en Valparaíso, pero se comentó una escena y una persona que vivía ahí justamente mirando dijo, oye, que eso no está pasando acá. Y eso fue tremendamente grave y se generó, me acuerdo, la CADEM sacó, digamos, un escenario donde se hablaba de cómo la gente se expresaba, ¿no es cierto?, la desafección por los medios de comunicación en esa época. Y resulta que en Valparaíso, dice la María Gracia, muchas gracias. Y lo que ocurre después con el coronavirus es inversamente tremendo, ¿no es cierto? O sea, la gente se acerca a los medios de comunicación y de alguna forma se aleja de las redes sociales en términos de depositar confianza. No es que la gente haya dejado de consumirla. Las redes sociales son consumidas, diría yo, más allá de la credibilidad o la no credibilidad. Tienen múltiples consumos. Ahora, por otro lado, existe este acercamiento a la verdad que está más cerca del periodismo que de las redes sociales, y eso se demostró tremendamente en el coronavirus. Entonces, yo pienso que también es súper importante que cuando uno comenta estas cosas, buscar también fuentes o buscar validadores
finalmente de estos fenómenos. Yo creo que es una de las principales responsabilidades también ciudadanas frente a este fenómeno. Incluso en tiempos de crisis, me acuerdo para el estallido hubo un estudio súper interesante de la Universidad Católica donde midió la confianza en distintas instituciones y dentro de ellas obviamente los medios de comunicación. Claramente no había confianza en ninguna institución, tampoco había mucha confianza en los medios, pero dentro de los medios las secciones mejor valoradas, me acuerdo que era un 70 y tantos % de aprobación, eran las secciones de fact-checking. Entonces eso nos puso muy felices. El problema es que nadie tampoco conocía mucho las secciones de fact-checking y eso era una pega pendiente. Ahora se conocen un poco más y hay mucho más proyectos. Entonces yo siento que el fact-checking, el chequeo de datos ha permitido cierto avance en este tema de la reconstrucción de confianza en los medios. Fantástico, súper de acuerdo. Vamos con la Jimena Esparza, casi al cierre de esta instancia y este conversatorio. Vamos, Jimena. Hoy, primero que nada, doy la disculpa porque el profesor sabe que no tengo cámara, se me quedó mi computadora, así que No te preocupes, no te primero preocupes. que nada, Bienvenida igual. muchas gracias. Primero que nada, muy interesante. Me voy de verdad con mucho conocimiento al profesor. Pensé que hoy día lo iba a hacer actualidad, pero de actualidad porque él nos tiene así al margen. Y es muy interesante lo que usted comentaba con respecto a verificar primero la noticia, porque hoy en la mañana se da una noticia de un alcalde de San Ramón, la cual dice abajo en grande, no se presenta porque tiene o el COVID o el coronavirus. Entonces, cuando tiene que una persona pública comparecer ante las leyes que nos compete cuando hacemos cosas ilegales, entonces, como usted bien lo mencionaba, ¿de dónde sale esa fuente para no declarar o presentarse ante los tribunales de justicia? Que es un tema súper complicado, así que detrás de esto, como usted lo mencionaba, hay personas que van a tener que averiguar de dónde sale esto, si es verdad, si es que no. Así que es muy interesante lo que usted hablaba. Muchas gracias, Jimena. Bueno, ahí hay un súper buen ejemplo, el caso del alcalde de San Ramón y todo lo que ocurrió justamente surge de una investigación periodística súper potente que Canal 13 ya lleva haciendo hace un par de años, ¿cierto? Donde lograron ver los vínculos narcos de este alcalde y ahora están incluso investigando financiamiento irregular dentro de muchos otros delitos que se tienen que comprobar. Entonces, ese trabajo con datos, digamos, con investigación, viene del periodismo y como usted dice, si existe esa denuncia también habrá que comprobarla de esa manera porque claramente tenemos todos la misma igualdad ante la ley. Sí, así de poderoso creo yo que son las áreas de investigación, creo que por eso hablábamos recién, ¿no es cierto? Que los medios ahí invierten mucho y también, bueno, es una de las fuentes también que mantiene a los medios con la afinidad y marcando agenda, ¿no es cierto? Sí, eso es tremendamente importante. Yo te agradezco, Cecilia, profundamente esta instancia, creo que ha sido súper poderosa para todos nosotros, creo que es sumamente delicado el tema y justamente me parece maravilloso en el fondo que tú nos puedas aportar también a este tremendo granito sumamente valioso, ¿no es cierto?, para poder tener la sensibilidad cada vez que nosotros agarremos este aparatito, ¿no es cierto?, y empecemos como a divagar en distintas informaciones. Quiero agradecer también a todos los asistentes, creo que ha sido una instancia de conversación, como ustedes saben que se caracteriza nuestro ramo, así que en ese sentido, nada, agradecido, y yo por lo menos me voy súper contento. De todas maneras, vamos a analizar esto también en nuestras clases y conversarlo con mayor detalle. Mil gracias, Cecilia, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes, a Felipe por la invitación, a la universidad por el espacio y sobre todo a ustedes por las preguntas, la participación, la paciencia, porque ya son las 9 de la noche y siguen ahí con mucho interés esta charla y nada, me voy yo muy agradecida de haber podido compartir con ustedes y feliz de colaborar si necesitan algo o si tienen alguna noticia falsa o si les entusiasma el tema, acá estamos. Muchas gracias. Fantástico. Gracias, muy buenas noches a todos y mil gracias también por la asistencia, el compromiso y estar ahí siempre. Así que mil gracias.
Muchas gracias, profe. Gracias, muchas gracias, Ya Cecilia. le mandé el correo. Gracias. Gracias, Estupendo. gracias. No, profe, Gracias, que estés Gracias, bien. profesor, nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos, ¿ah? Muchas No, gracias a gracias. todos y a todas. Gracias, gracias. gracias.